En los comentarios, no solo el señor Alejandro Trujillo, sino hay otras personas también que me han estado comentando y preguntando qué es el fascismo, cuál es la diferencia entre el fascismo y el comunismo, etc. En concreto, Alejandro Trujillo me dice: me considero fascista o nacionalsocialista, y sin embargo considera el comunismo tradicional como aliado y no como enemigo. ¿Es normal? Bueno, ya lo adelanto que no es normal para nada, y ahora lo explicaré y lo argumentaré. Alejandro Trujillo sigue diciendo: estaría bien que nos explicaras qué es el fascismo y personalmente me gustaría saber tu opinión sobre las políticas sociales y económicas del franquismo. Sé que seguramente no leas este comentario, de todas formas, un saludo desde Barcelona. Muy bien, pues Alejandro Trujillo, no nos vamos a alargar horas y horas, pero vamos a ver de dónde viene el fascismo, qué dice el fascismo, ¿no? ¿Qué es el fascismo? Para eso voy a pronunciar las palabras exactas de Benito Mussolini, que escribe en La doctrina del fascismo, que es el libro más importante, digamos, el corazón de esta ideología, que fue publicado por primera vez en 1932, y sus diferencias con el comunismo. Esto es muy importante para aclarar las ideas a quien no sepa realmente esas diferencias, qué es el fascismo, qué es el comunismo. Para los inútiles y los ignorantes tertulianos que a veces comparan Stalin con Hitler o fascismo con comunismo, y también para los hippies que en muchas ocasiones vienen a decir que el comunismo es terrible o que la socialdemocracia neoliberal, básicamente el sistema político que existe en España, es fascismo, ¿de acuerdo? Eso es un insulto a todas esas personas que murieron luchando contra esa ideología, sobre todo miles y miles y miles de comunistas que han luchado siempre contra esa ideología. Así, la doctrina del fascismo, para empezar, vamos a entender que el fascismo en sí y sus variantes son capitalistas. Creen realmente en una economía de mercado o por lo menos en una propiedad privada de medios de producción. Tanto los nacionalsocialistas en Alemania como la Italia fascista como el sistema franquista español, con sus diferencias que luego comentaremos, son básicamente sistemas capitalistas. Por lo tanto, están totalmente opuestos al ideario comunista, en la que toda la propiedad industrial, toda la tierra pertenece al pueblo. Así que económicamente son sistemas totalmente diferentes y o es uno o es otro. O se privatiza la tierra, se privatiza la industria, y puede ser que el Estado se quede una pequeña parte, o se hace todo estatal, en este caso un sistema socialista o comunista, es todo del Estado, pertenece al pueblo, y los beneficios van a parar al pueblo, no se lo queda el empresario. Por lo tanto, fascismo es básicamente un sistema, está basado en un sistema económico capitalista, mientras que el socialismo, el comunismo, está basado en un sistema comunal, en un sistema en el que la propiedad pertenece al pueblo. Así, para verificar esto, Benito Mussolini dice: el fascismo aforma la irremediable, fructífera y beneficiosa desigualdad de los hombres. O sea, para el fascismo es glorioso que los hombres sean desiguales, que haya ricos, que haya pobres, que haya personas que tengan un cierto tipo de favores y otras que no lo tengan. O sea, al contrario que el comunismo, donde establece que el ser humano, aunque cada uno tiene su propia personalidad, todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda, educación gratuita, etcétera, etcétera. O sea, consideramos que como seres humanos todos tenemos unas necesidades básicas que tienen que estar cubiertas y que el ser humano no debe ser explotado. Pero aquí Mussolini nos está explicando que no, que hay seres diferentes, seres superiores y seres inferiores, y que por lo tanto eso es lo que hay. Al que le toque vivir abajo, que suele ser la mayoría, tienen que estar aplastados por la bota en este caso del fascismo, estar sometidos continuamente a ella y vivir todo tipo de penurias. Otro aspecto interesante del fascismo. El fascismo está contra el progreso de la calidad de vida, así es muy interesante, ¿no? Mussolini dice: por lo tanto, la vida, tal como la concibe el fascista, es seria, austera, religiosa, enteramente librada en un mundo sostenido por las fuerzas morales y responsables del espíritu. El fascista desprecia la vida cómoda. Así que un país
que esté desarrollado, imaginemos una utopía donde los robots producen de todo y el ser humano puede disfrutar las 24 horas con su familia, ese no es un escenario propio del fascismo. El fascismo está en contra, el fascismo es masoquista, que el ser humano siempre tiene que sufrir y que si tienes una cama cómoda no puedes estar en esa cama, tienes que dormir en el suelo. O sea, básicamente es una doctrina de tipo masoquista, en la que desprecia y está en progreso contra la mejora de la calidad de vida. El comunismo, totalmente al contrario, lo que hace es que la sociedad progrese conforme el país adquiere más dinero, más recursos, conforme el país se desarrolla más tecnológicamente. Todo eso se entrega al ciudadano de forma gratuita. Así que en un escenario ideal de un país comunista, no solo las personas tienen vivienda, tienen su trabajo, tienen sus vacaciones pagadas por el Estado, sino que idealmente podrían ir a un supermercado y comprar todos los artículos que quieran, que necesiten, sin pagar un solo céntimo. Ese sería un ideal, ¿no? Donde pueda existir de todo, de forma abundante, y que el ciudadano no tenga que preocuparse por ninguna necesidad en la vida y vivir cómodo. Claro que el comunista apoya, y la idea socialista y comunista apoya la comodidad, pero la comodidad para todos, no para una clase privilegiada. Esa es la diferencia. Pero desde luego está totalmente en contra de la posición fascista que intenta ir en contra de ese desarrollo de la calidad de vida. El fascismo es antifelicidad. Mussolini continúa, dice, el fascismo no cree que sea posible la felicidad sobre la tierra. El fascismo niega el concepto materialista de felicidad como cosa imposible. Por lo tanto, olvidémonos de ser felices en ninguno de los casos, porque según el fascismo eso es imposible. El ser humano nunca puede ser feliz. Entonces, si uno ya sale de la negación directa de la posibilidad de que un hombre sea feliz, aunque sea con cosas pequeñas, con su familia, o haciendo lo que le guste, practicando su hobby, pues estamos básicamente haciendo que el ser humano sea más miserable incluso que los animales, porque no estamos dando la posibilidad o no creemos que realmente la felicidad sea posible. Y la felicidad no significa únicamente vivir en una utopía, en un paraíso donde ya todo es fantástico, sino se puede encontrar en las pequeñas cosas de la vida, precisamente en, por ejemplo, tener una vida tranquila, donde uno sepa que si se encuentra mal puede acudir a su médico, que no le va a cobrar, o que si quiere estudiar va a poder estudiar y ser feliz haciendo lo que le gusta porque se lo proporciona el Estado. Por lo tanto, el comunismo está totalmente en contra de esta idea antifeliz del fascismo. Nosotros, los comunistas, sí creemos en esa felicidad y luchamos por esa felicidad para todos por igual. El fascismo atenta contra la individualidad y cualquier capacidad creativa del individuo. Según dice Mussolini, para el fascista todo reside en el Estado y nada que sea humano o espiritual existe, y tanto a menos tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. Para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Otro de los puntos totalmente contrarios al comunismo. El comunismo se alza por una revolución popular, porque hay una mayoría de las masas que se rebelan contra los que le están oprimiendo. Y aquí, a raíz lógicamente de esa revolución, se crea un Estado que es el que va a administrar los bienes comunes de toda la población. En este caso, el Estado, en el caso del fascismo, es una especie de Dios inmutable que no surge del poder popular. O sea, el pueblo no tiene control sobre el Estado, sino que el Estado es un ente, casi digo, divino, que es incontestable y en el cual el ciudadano no tiene absolutamente nada que decir. O sea, por supuesto es totalmente antidemocrático, donde los ciudadanos no tienen capacidad propia, deben de hecho anular su propia capacidad creativa o su propia curiosidad individual para entregarla totalmente al fascismo, al Estado que está por encima del pueblo. En el socialismo, en el comunismo, el Estado nunca está por encima del pueblo. El Estado surge precisamente como representación popular, y es el pueblo el que puede destruir ese Estado cuando lo desee, si ve que no está cumpliendo las expectativas que tenía. Por eso venimos en el otro elemento también, fascismo, comunismo, que es la antidemocracia. Mussolini dice: y por eso el fascismo se opone a la democracia,
que confunde al pueblo con la mayoría, rebajándolo al nivel de los más. El fascismo niega que el número, por el solo hecho de ser número, pueda dirigir a las sociedades humanas. Niega que el tal número pueda gobernar mediante una consultación periódica. No es la nación la que engendra al Estado. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, totalmente opuesto al ideal comunista, donde el comunismo en muchas ocasiones, en la mayoría, surge de una revolución popular de las masas y siempre está representado por elementos democráticos como un parlamento votado cada 4 o 5 años de forma popular por el pueblo. Y la mayoría, los que votan a favor o en contra de una ley, la mayoría gana y el resto aceptan la decisión mayoritaria. Es un sistema democrático. Por eso en Corea se conoce como República Popular Democrática de Corea, porque no solo en el Parlamento se votan las leyes de forma mayoritaria, sino en las escuelas o en las fábricas existe un consejo, un comité de trabajadores donde las decisiones se adoptan por mayoría. Y creemos que esa es la fórmula correcta. Creemos en ese sistema democrático socialista, al contrario del fascismo, donde la mayoría no importa. Lo que importa es, en este caso, el Estado y su ideología, que anula totalmente el poder de decisión del individuo o de la masa popular. El fascismo es antipacifista, como dice Mussolini. El fascismo rechaza por consiguiente al pacifismo, que oculta una renuncia a la lucha y una cobardía frente al sacrificio. El fascismo transporta este espíritu antipacifista incluso en la vida de los individuos. El fascismo niega los abrazos universales y, aun viviendo en la comunidad de los pueblos civilizados, los mira vigilante y desconfiado. ¿Qué nos está diciendo aquí Mussolini? Pues que el fascismo básicamente es pro-guerra, es imperialista y está siempre, continuamente, forzando a la población a expandir sus fronteras o atacar a otras naciones que considere inferiores a ellas. Ahora hablaremos un poco más de la idea imperialista del fascismo. Entonces, totalmente contrario al socialismo y al comunismo, que siempre aboga por la paz, no solo dentro de las fronteras, en apoyar la paz en el exterior, y lucha porque algún día en todo el mundo se acaben las guerras y la gente pueda vivir en paz. Entonces, jamás el comunismo puede estar a favor de un ideario fascista cuando son totalmente opuestos. Los comunistas nunca desean la guerra. Si luchan es porque deben defenderse o deben reclamar sus derechos frente a un pequeño grupo opresor mediante una revolución, pero jamás forzar, educar y entrenar al pueblo para que esté combatiendo y esté asesinando o esté invadiendo otras naciones. Así que el siguiente punto, ligado con el antipacifismo, es que el fascismo es pro-imperial y pro-guerra, como hemos dicho. Según dice Mussolini, el Estado fascista es voluntad de potencia y de imperio. Solamente la guerra eleva todas las energías humanas al máximo de tensión e imprime un sello de nobleza a los pueblos que tienen la virtud de afrontarla. Para el fascismo, la tendencia al imperio, o sea, a la expansión de las naciones, es una manifestación de vitalidad. Su contrario, el quedarse en casa, es un síntoma de decadencia. Bueno, pues creo que está más claro que el agua, ¿de acuerdo? El fascismo habla de invadir otras naciones y de guerra como algo totalmente necesario para que el individuo progrese de forma espiritual, según su concepto. O sea, en vez de vivir de forma pacífica, en vez de vivir de una forma feliz, como hemos dicho antes, no. Hay que siempre estar viviendo de una forma espartana, invadiendo otras naciones y ocupando, extrayendo de recursos de otras civilizaciones que son inferiores porque no tienen ese ideal fascista. Por lo tanto, totalmente opuesto al ideal socialista y comunista que cree en la paz, en la hermandad de los pueblos y está totalmente en contra de la guerra y de cualquier tipo de imperialismo. ¿De acuerdo? Anticomunismo. ¿Qué nos dice Mussolini? Negando el materialismo histórico, según el cual los hombres solo serían comparsas de la historia, que aparecen y desaparecen en la superficie de las olas, mientras que en lo hondo se agitan y trabajan las verdaderas fuerzas directivas, también se niega la lucha de clase, inmutable y fatal, que es hija legítima de la susodicha concepción materialista de la historia. Y sobre todo, se niega que la lucha de clases constituya el agente preponderante de las transformaciones sociales. O
sea, aquí está negando todas las explicaciones que surgen desde el marxismo respecto a esa lucha de clases. Aunque existen diversos tipos de socialismo, de comunismo, está claro que las bases del socialismo y del comunismo residen en esa lucha de clases entre el trabajador, el obrero, el campesino y los que controlan los medios de producción y le explotan. Así que directamente Mussolini nos está diciendo que el fascismo es anticomunista y niega cualquier tesis basada en el materialismo histórico. Por lo tanto, un fascista que apoya el comunismo pues no ha entendido bien, no ha leído lo que es el fascismo, o probablemente se haya sentido atraído por el orden, la disciplina, etcétera, que existe en los ejércitos comunistas, como en la antigua Unión Soviética, o existen ahora en la República Popular Democrática de Corea. Entonces, el que una nación sea ordenada, no tenga crimen o tenga un gran ejército, no significa que ese ejército se utiliza para reprimir al pueblo, no significa que ese ejército se dedica a invadir otras naciones. Así que no es posible ser comunista y ser fascista a la vez. No es posible. Por eso invenciones también como los nacionalbolcheviques son una imposibilidad, porque estamos hablando de un oxímoron, estamos hablando de ideologías que son totalmente opuestas, que siempre van a ser enemigas y van a luchar la una contra la otra en toda la historia, porque son totalmente antitéticas, como digo. Religión. Mussolini nos dice, el fascismo es una concepción religiosa, o sea, sin Dios. El Estado fascista no permanece indiferente ante el hecho religioso en general y ante esa particular religión positiva que es el catolicismo italiano. El fascismo respeta al Dios de los ascetas, de los santos, de los héroes y también al Dios tal como lo concibe y lo implora el corazón ingenuo y primitivo del pueblo. Ojito aquí. O sea, para empezar, el fascismo no cree en un Dios. El fascismo es Dios, según la idea de Mussolini. Pero es que luego dice que las personas que creen en un Dios son personas primitivas, son ingenuos y primitivos. Aquellos que creen en un Dios, bien sea un asceta, un santo o un héroe, pero que bueno, dentro de la inutilidad de la religión o de cualquier filosofía personal que uno pueda tener, el catolicismo italiano, bueno, pues le puede ayudar a perpetuar o puede ponérselos de su lado para perpetuar el fascismo en Italia. Básicamente lo que hizo Franco también en España, ponerse el catolicismo de su lado para, por la gloria de Dios, pues gobernar en un ideario que era una copia barata de lo que inventó, en este caso, Mussolini, ¿no? De este compendio de ideas terribles que son el fascismo. Así que, como vemos en líneas generales, y por todo lo que he dicho, fascismo y comunismo son ideas totalmente diferentes. Lo único que pueden tener en común es el deseo de un orden social y el tener un ejército disciplinado, que eso es normalmente lo que suele atraer a muchas personas que desconocen los principios ideológicos. Pero el comunismo siempre luchará y derrotará, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, al fascismo. Siempre será así. Y el comunista estará siempre contra el fascismo y su desarrollo imperial. Respecto a los ideales fascistas con otros tintes como el nacionalsocialismo, hay algunas diferencias, como por ejemplo en el nacionalsocialismo estaba más basado en una jerarquía racial. Cuando hablamos de nacionalsocialismo nos referimos a los nazis, nos referimos a Hitler, ¿de acuerdo? Era muy similar el ideario, pero se le daba mucha más importancia a esa jerarquía racial en la que los arios, los elegidos y esta raza más importante se tenía que imponer y se imponía porque era superior a las otras y el resto de razas debían ser aniquiladas. Así que existía un componente racial mucho más importante que en el fascismo italiano y también una de las diferencias principales es que mientras Mussolini habla que el Estado es Dios, básicamente, en este caso el nacionalsocialismo siempre pone al partido sobre el Estado, ¿de acuerdo? El partido está por encima del Estado, pero la ideología genérica es muy similar entre nacionalsocialismo y fascismo. Y en el caso del franquismo, lo que tenemos es un énfasis todavía mucho mayor en el catolicismo, como sabemos. Al fin y al cabo, un sistema básicamente capitalista, de privilegiados y de oprimidos, en el que, lógicamente, es un país totalmente anticomunista cuando existió en España, pero con la ayuda de Dios y de la Iglesia, pues tienes una legitimación divina. Aunque luego
Así como Hitler o Mussolini fueron líderes que permanecieron bastante fieles a su idea, pues Franco acaba casándose con el primero que viene, como por ejemplo los Estados Unidos, porque las bases norteamericanas que se encuentran hoy en día en España son un legado del propio Franco, así que él era un oportunista y era básicamente, como lo llamaría, una copia barata del fascismo que existió en Italia o en la Alemania nazi. Afortunadamente, como hemos comentado y como todos sabrán, la Segunda Guerra Mundial acaba con el fin del fascismo y el nazismo. En este caso, el autor de este ideario, Mussolini, y su amante, Clara Petacci, tras su fusilamiento el 28 de abril de 1945, fueron llevados sus cuerpos, en concreto al Piazzale Loreto de Milán, Italia, donde su propio pueblo, al que habían oprimido, al que habían intentado imponer esta ideología, acabaron linchándolos de la forma en que vemos en esta fotografía. Creo que ha quedado claro, cualquiera puede indagar un poco más. Recomiendo que las personas interesadas acudan a las fuentes de información directas, cuando quieran interesarse sobre una filosofía, sobre una política, vayan a los autores que generaron esa ideología o esa filosofía y que no se dejen guiar únicamente por apariencias externas, ¿no? En este caso, de nuevo, el comunismo venció al fascismo y el comunismo estará siempre en contra de esta ideología que destruye y atenta directamente contra el ser humano y contra la felicidad que deseamos todos. Hasta pronto y saludos revolucionarios.